Aquí retomando nuevamente la transmisión, pierdan cuidado, no nos ha pasado nada, seguimos en esta transmisión en vivo, eso es lo más importante, todavía no ha pasado nada, ya estamos en un país y en un mundo donde todo puede suceder, así es que retomamos esta transmisión en vivo con el tema fundamental del agua y de la vivienda, que son dos temas sumamente amplísimos, pero vamos a tratar de enfocar en la realidad de nuestro país, sobre todo lo que incompete a esta ministra Jania Pérez de Cuéllar, quien es pues la nieta mayor del exsecretario hoy extinto de las Naciones Unidas, Javier Pérez de Cuéllar. Jania Pérez de Cuéllar, les hacemos recordar, ha tenido hace poco una fuerte intervención periodística, por decirlo de algún modo, en donde ella señala que no tenía conocimiento de que se venía esta restricción de agua potable para Lima y Callao, que no sabía absolutamente nada y que todo lo responsabilizaba o le echaba la culpa a Sedapal. Jania Pérez de Cuéllar, pues, que aparece así como incompetente o simplemente perdida en el espacio, inubicada en un cargo tan importante como ella tiene, bueno, es también, va a ser la protagonista de esta transmisión en vivo, porque hay datos, información que competen también a su sector, que no solamente es agua, sino que también es vivienda. Así que justamente para hablar de este tema, amigos de Ágora Popular, y ustedes nos avisan si hay mayores interrupciones, problemas de audio, compartan esta transmisión en vivo, necesitamos de ustedes que compartan esta transmisión. Vamos a comenzar esta conversación, esta entrevista con César Celada, presidente del Movimiento Nacional Sin Techo Perú, movimiento fuerte que a nivel nacional y sobre todo en Lima viene activando en la defensa de este derecho, como es pues el derecho de la casa propia, del techo propio, de la vivienda de nuestros compatriotas. ¿Cómo estás, César? Bienvenido una vez más, buenas noches. ¿Qué tal, Raúl? Y a ti, a toda tu audiencia, un caluroso saludo, combativo, de lucha y democrático. Muchas gracias, César, por esa oportunidad. Más bien, entrando ya al tema de hoy, Jania Pérez de Cuéllar, ¿cómo la ves? Parece que esta señora no estaría haciendo honor a su apellido. ¿Cómo la ubicamos? ¿Como una señora caviar, oportunista? ¿Hay negocios que estaría haciendo en su sector? ¿Por cuál de todos empezamos a ver, César? Bueno, para comenzar, que si bien es verdad, Javier Pérez de Cuéllar fue un personaje ilustre del país, muy connotado, porque como tú bien señalas, fue secretario general de la Organización de Naciones Unidas. Hay que decirlo que la ONU es un organismo del Imperio del Norte, ¿no? Entonces, claramente que Javier Pérez de Cuéllar se hizo la vista gorda frente a varias guerras que impulsó tanto el imperialismo norteamericano como europeo. Ahora mismo estamos viendo, por ejemplo, en el caso de África, cómo se están llevando a cabo varios golpes de Estado contra gobiernos que eran títeres del imperio francés. ¿Así? ¿No? Entonces, eso por un lado. Y por otro, claro, era una persona muy instruida, ¿no? Muy versada, siempre cuidaba las formas, ¿no? Era muy demócrata, digamos, en sentido nacional, ¿no? La independencia de poderes, entre comillas, ¿no? Cuidaba la forma, digamos, ¿no? Como diplomático que él era. Pero esta señora, en realidad, no tiene nada que ver con Pérez de Cuéllar en el sentido de las formas, ¿no? Porque lo que nosotros podemos ver hoy en día en la televisión, este tema del corte de agua, es que es una señora incapaz, o sea, no sabe dónde está parada, con todo el respeto que merecen las mujeres, las damas. Pero eso no tiene nada que ver, por supuesto, con una posición de una mujer trabajadora, emprendedora, que vende su fruta en las calles, su emoliente, ¿no? O que está en la fábrica, o que labura en construcción civil, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, ella pertenece a una clase alta. Es más, hay que recordar para toda la audiencia que Jania Pérez de Cuéllar fue puesta ahí como directora por la ex primera dama de Ollantumala, Nadine Heredia. Nadine Heredia la colocó a ella. ¿En qué cargo la habrá colocado? Tengo entendido que un cargo de dirección. No sé si recuerdas tú que incluso hubo por ahí un pequeño escándalo, porque una de las primeras revistas en la que apareció Nadine Heredia fue en la revista Cosa, que es la revista de la élite limeña.
Apareció ahí con un vestido ostentoso la señora Nadine. Ya, bueno, una de las articuladoras y de las damas, ¿no?, de la élite limeña que visitó a Nadine y que articuló con cosas para esa entrevista sería justamente Jania Pérez de Cuellar. Ah, caramba. Luego, ella es la ministra del sector, o sea, es el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Es decir, que tiene que ver con el tema del agua. Claro, directamente. Ahora, ella se lava las manos y dice, no, yo tengo nada que ver, yo no sabía que iba a haber este gran corte del agua y no por el estilo, ¿no? Yo recién me enteré, dice ella, cuando estuve en una sesión del Consejo de Ministros y por eso es que después le llamé la atención. Bueno, si ella es la ministra del sector y no sabe lo que está pasando en Sedapal, que es una de las empresas más importantes, que tiene que ver con el saneamiento, entonces, como líder, discúlpeme, pero es una estúpida, no sabe dónde está parada. Porque es la líder, o sea, ella es la ministra. Tiene que conocer todo, los pormenores, los cuecos, los recovecos, todo. Ahora, más allá de que tenga autonomía Sedapal, ¿sí?, tú sabes cómo se maneja eso en el Estado. Es un cargo político, es un cargo de confianza. Así es. Y acuérdate que el anterior director de Sedapal fue renunciado por ella. Ajá. Así que el nombramiento de tiene que ver con la venia de ella. No, que ella, por supuesto, no va a decir, ¿no? Bueno, para mí que hay un trasfondo en todo esto. Hacer quedar mal a Sedapal. Hacerla ver a la empresa estatal Sedapal como una empresa llena de incapaces. Poner en vitrina, en la agenda nacional, el debate sobre si se debe privatizar o no Sedapal. Y acuérdate que ella ya antes ha dicho, y eso también lo señala Hildebrand en su último podcast que hizo el día lunes, de que la privatización es viable. Ahora con Nicolás Lucar, en la entrevista que le hizo en estos días, le dice, no, yo no he dicho eso, no, pero sí creo que hay que debatir si privatiza o no Sedapal. Y ya vemos a los operadores de los golpistas en Huila, como Philip Butters, de que dicen, no, pues la gente que consume más agua tiene que pagar más agua. Esa lógica que acabas bien de mencionar, César, el señor Philip Butters, vocero de la ultraderecha a ultranza, dice que los que consumen más agua tienen que pagar más agua. Claro, aparentemente tiene lógica, ¿no? Pero estamos hablando en este caso, de un bien esencial, un derecho fundamental ya en muchos países del mundo. Bueno, hay países todavía como el nuestro que todavía no es considerado así. Pero miren, a pesar de todo, lo están poniendo en el punto, es un bien de consumo, intercambio comercial. El propósito de Jania Pérez de Cuellar, que acabas de decir, viene de la época de Nadine Heredia. O sea, estamos hablando de ¿cuánto? 4 gobiernos atrás. O sea, parece que no es tan tonta. Hay un plan de todas maneras de privatizar Sedapal. Sí, mira, de hecho que ya ahorita está en la agenda y todo el mundo está discutiendo. Ahora, tiene asesoramiento en comunicación política y es muy hábil porque ya salió a decir, no, acá no hay un gran corte de agua, lo que hay acá es una gran conexión de agua para beneficiar a miles de familias en tales sectores. Y que ha pedido a los directivos de Sedapal, con lo cual salió una conferencia de prensa ayer o hoy día creo, a decir que más bien eso de los mapas donde van a ver los cortes, que se pasen ya por calles, por manzanas, ¿no? Bien bonito, bien dibujado, para que la gente sepa dónde van a ser los cortes que van a durar 24 horas, 48 horas, etcétera, etcétera. De hecho, no, son algunos lugares nomás ha dicho ella. Sí. No, pero ya está en vitrina, ya está en agenda y todo el mundo está discutiendo. Todo el mundo está discutiendo sobre esto, sobre si se debe privatizar el agua o no, que Sedapal está mal, que está llena de incapaces, etc. Bueno, la incapaz es ella. Porque, como te repito, ella es la líder del sector y como líder, jefe, por ejemplo, un comandante del ejército, de un batallón, ¿cómo no va a saber lo que hace su brazo derecho, lo que hace su batallón? Y es un cargo de confianza. ¿Ves? Ahora, cuando Philip Butters dice, como tú dices, tiene lógica, ¿no? Claro, los que consumen más agua deben pagar más. Bueno, pero él no dice con letras y todo quiénes son los que consumen más agua. Es cierto que hay un déficit hídrico. Hace 2 meses atrás hubo un foro donde estuvieron la creminata de todas las entidades públicas y privadas relacionadas al agua, organizado por la CEPLAN. Una CEPLAN alineada con la dictadura, por supuesto, ¿ya? Y ahí, por ejemplo, uno de los especialistas de Grade señaló que en efecto hay un déficit hídrico, pero que el problema está en que el ANA, la Autoridad Nacional del Agua, es un apéndice del Midagri. Y como el agua, que es un organismo
digamos, multisectorial, multidimensional, porque es transversal, ¿no? El agua tiene que ver con la agricultura, tiene que ver con el saneamiento, tiene que ver con el medio ambiente, tiene que ver con varios... Tiene que ver con varios ministerios. Exacto. Entonces, hay países, por ejemplo, en el primer mundo donde hay ministerios del agua. Un ministerio del agua. ¿Ves? Pero aquí no. Aquí le han puesto una pequeña oficina dentro del Miragli. Y con presupuesto muy ínfimo, escaso. ¿Ves? Ahora hay que decirlo, por otro lado, de que los que más consumen agua son los grandes empresarios agroindustriales. Los de Ica, los de La Libertad, los de Piura, los grandes empresarios agroindustriales. Como este Sillonis que fue gobernador fujimorista de Ica. Claro. Ellos son los que consumen más agua. Es el gran capataz que explota feo a sus trabajadores. La sobreexplotación allá. Acuérdate que en el 2020, ¿no? Para el 21, cuando estaba Sagasti en el poder, ¿no? El caviar, ¿no? Hubo una gran huelga de 5 días, sí, organizada por los trabajadores agroindustriales. Hubo asesinados ahí. Hubieron 3 muertos, en Piura, en La Libertad, ¿no? Y en Ica hubieron varios heridos. Así es. En Barrio Chino. Sí. Bueno, en esa huelga ellos estaban reclamando beneficios laborales y que lo aumenten en la jornada salarial, porque les pagaban 25 soles toda la jornada, en todo un día, y no les pagaban el servicio de limpieza que hacían, ¿ves? Porque decían que no estaba vinculado a la producción, siempre la salida, ¿no?, de los patrones, ¿ves? Entonces 25 soles al día por 12 horas, 14 horas, ¿ves? Entonces, claro, después de la huelga se eliminó la ley de exportaciones no tradicionales de la agroindustria, etcétera, etcétera, y se creó una nueva, que ellos también no están a favor, ¿ves? Pero le reconocieron algunas cositas, que esto, que el otro, pero con la crisis ya eso ya fue, con la inflación ya fue, porque ahora todos los precios de los víveres de primera necesidad se han disparado. Así es. Esto que mencionas, bien que lo estés diciendo, César, para los amigos de Ágora Popular, porque mire, el tema, nosotros no hemos nacido ayer, pues, ¿no? Acá hay una lucha de bastantes décadas, solamente por mencionar de estos 2 siglos, ¿no? Siglo XX, siglo XXI, que nos ha tocado vivir. El tema del agua está justamente relacionado a los compatriotas de Barrio Chino que bien han señalado esta lucha permanente. Ellos también están constantemente luchando contra el tema de los pinchazos, el tema laboral, el tema del trabajo, contra la dictadura. Han sido los más fuertes ahí en Ica, ¿no? Ahí nada más, están cerca de Lima. Pero ahora, este tema del agua, mire, amigos de Ágora Popular, este tema del agua, o sea, estás mencionando que las agroindustrias, entre lo que está el Grupo Romero y otros grupos poderosos, son los que gastan más agua y no están pagando por esa agua. No, porque si fuera así no tuviéramos este problema de déficit hídrico. Claro. Ahora, yo la vez pasada tuve una llamada a un dirigente justamente de Barrio Chino. Ya. Compañero, que esto, que el otro. Nos hemos encontrado justamente en una de estas reuniones de articulaciones para la toma de Lima, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y me decía que ahí donde hay gran consumo de agua en la agroindustria, las poblaciones trabajadoras tienen escasez de agua. y los reservorios que hay no se dan abasto. Y no es que nuestro país no tenga condiciones para construir más reservorios, porque llueve mucho en la sierra por ciertas temporadas. Lo que pasa es que no hay planificación, porque el sistema capitalista, el capitalismo salvaje, es anárquico, no planifica. Porque si planificara tuviéramos un montón de reservorios y ese problema hubiera sido resuelto. Es más, con la tecnología hay nuevas formas incluso de cómo conseguir más agua. Así es. ¿Ah? Pero acá no les interesa. Por eso te digo, para hacer todo esto tendría que cambiarse la ley de recursos hídricos que se aprobó durante el gobierno de Alan García. Sí. Segundo gobierno de Alan García. Claro, cuando ya era completamente neoliberal, ¿no? El perro del hortelano. ¿Ya? Porque ahí se aprobó una ley de recursos hídricos a espalda de las poblaciones trabajadoras y a favor de los grupos de poder agroindustrial, minero, etcétera, etcétera. Y por eso es que no se define de que el agua es un derecho humano y no puede haber lucro. Eso se deja así en vacío. ¿Para qué? Para que lucre. Ese es el tema. Entonces, uno justamente de los elementos que señalan los especialistas del capital, que en el futuro va a rendir cuantiosos ingresos multimillonarios, va a ser la venta del agua.
Por ejemplo, ahorita esta agua también embotellada es la que nosotros compramos y eso se va a vender pero estamos hablando del agua de consumo, ¿no? Eso es lo que van a cotizar en la bolsa. Ya está cotizando incluso el agua en algunas bolsas como la de Nueva York. No es algo nuevo. Esto ahora han puesto sobre la mesa, lo dijimos al principio de esta transmisión en vivo, no se hablaba casi nada de la privatización del agua. En los anteriores gobiernos lo han intentado, sí, segundo gobierno de Alan García, gobierno de Kuczynski, Vizcarra, Ollanta, recordamos siempre porque estamos en la lucha, ha habido varios intentos de privatizar, pero ahora con la dictadura que está a sus anchas, con aparente seguridad, Dina Boluarte y sus cómplices, se han propuesto ahora sí privatizar el agua. Entonces, de lo que no se hablaba nada, ahora lo han puesto en el debate. Y un triste personaje, tristemente célebre como Nicolás Lúcar, controvertido a más no poder, por decirlo menos, es el protagonista de poner el debate de la privatización del agua. O sea, sabiendo estos datos que nos estás compartiendo de las agroindustriales, no lo mencionan ellos. Sabiendo estos datos de la explotación de los trabajadores y que al mismo tiempo no tienen agua y son sobreexplotados, no mencionan este aspecto, ¿no? Pero sí mencionan la necesidad de las tarifas, ¿no? De cobrar el agua. Esto del cambio que va a haber en Lima, dice supuestamente la ministra, que recién se ha enterado, entre comillas, que van a cambiar la matriz del abastecimiento, de los ductos que abastecen de agua. ¿Será verdad eso? Porque ahora hay que desconfiar de todo. ¿Realmente será cierto eso? ¿Cuál será el plan? ¿O qué es lo que tú ves en esto, César? Bueno, para comenzar habría que contextualizar, ¿no?, este tema del agua, porque como tú me has señalado, no es de ahora que quieren privatizar. Esto viene incluso de la dictadura fujimorista de los 90, sino que en ese entonces era impopular, ¿ya? Y la dictadura ya estaba en descenso, y por eso es que Fujimori no avanzó en la privatización del agua. Si no, lo hubiera hecho, claro. Sí. Segundo, de que tenemos que tener en cuenta que el contexto no es el de las vacas gordas, es un contexto de vacas flacas. Ya algunos economistas de prestigio, como este González Izquierdo, que a cada rato le dan tribuna en la gran prensa, está señalando de que, y muchos más, ya no habría un crecimiento ni de 2 ni de 4% para este año, sino que sería de 0 punto y pico. Es decir, que estamos en negativo, está en rojo la economía. Entonces ya los grupos empresariales están pidiendo que es necesario recuperar su tasa de ganancia. Además hay compromisos con el Fondo Monetario, hay que pagar deuda externa, ¿no?, que es una deuda fraudulenta, dicho sea de paso, ¿no?, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces el Fondo Monetario es el que orienta la política económica de nuestro país, es el que le dice al señor Velarde del BCR, las cosas se hacen así, ¿ves? Entonces, para recuperar esa tasa de ganancia, ellos necesitan mayor inversión. Y como no hay inversiones, pues una caída de la economía, porque hay mucha inseguridad, hay mucha inestabilidad política. Boluarte hasta recién en la ONU y la han pifiado, ¿no?, etcétera, etcétera. Entonces, ven la necesidad de plantear la privatización del agua en un escenario donde el movimiento obrero, campesino y popular está, pues, lamentablemente dividido y está tratando de salir de su reflujo, ¿no? Porque el día de hoy y mañana van a haber encuentros de varios gremios de articulación para ver justamente cómo salir este reflujo. Lamentablemente cada uno está por su lado, ¿no? Pero en ese contexto, pues es que la dictadura sale a la ofensiva. Entonces ahora quiere privatizar el agua, poner en la agenda ese tema. Eso de la matriz para mí es solamente pura pantalla, para salir la ministra airosa, plantear la polémica, y así salga bien o no la matriz, ella va a decir, no, yo soy la que salgo acá a dar la pauta política, ¿ves? Entonces se legitima frente a la sociedad, y es más, está bajando a las provincias donde la gente no la quería ver por los muertos que han habido en las protestas, ahora están siendo recibidas por la crisis económica, hay una inflación que se está disparando. Los precios de limón, los precios de esto, de lo otro, han estado por las nubes. Ahora están bajando un poco, pero luego tienden a subir. Entonces, frente a esa situación, ellos incluso están hablando de retomar la explotación de proyectos mineros que tienen conflictos sociales, tanto por contaminación medioambiental como por otros temas. Recién hemos visto, creo que el día de ayer en Huánuco, que las poblaciones han tomado antamina,
exigiendo justamente que le construyan su pista, le construyan su hospital, su colegio, etcétera, etcétera. Entonces, siempre por estas temporadas, octubre, noviembre, hay un nuevo ascenso. El asunto es cómo salimos del reflujo, ¿no? Y a la misma vez también están hablando de avanzar en otros proyectos más. Es decir, necesita recuperar inversiones. ¿Ves? Ya salió Benavides justamente en una portada del Diario El Correo a decir, no, acá tenemos que salir con la minería, son como 20.000 millones de dólares que está perdiendo el país porque no se están explotando los grandes proyectos mineros. Claro, esto a lo que ha señalado César hay que añadir, mira, González Rocha, gerente general de la Sauder, en este encuentro de Perú-Min lo han entrevistado y él ha señalado así clarito con estas palabras que Tía María sí va y si no va vamos a tener que cambiar de gobierno, así ha dicho, ¿eh? O sea, es más fácil que se vaya Dina Otárola a que la minería se detenga, ¿no? en sus propósitos, en este caso avanzar con Tía María, avanzar con Conga y poniéndonos en el lugar pues de la dictadura, pues bueno, pues si yo soy dictadura y tengo que aprovechar nomás mi momento de dictadura para avanzar todo lo que quieren mis amos, pues, ¿no? Mis amos quieren Tía María, Conga, todos los proyectos mineros, los que fueron estacionados mal o bien fueron detenidos por Pedro Castillo. Bueno, no está Pedro Castillo, entonces tienen que avanzar todo lo que no pudieron avanzar, pues. No, pues digo, la clase capitalista empresarial ha salido a poner en la agenda a Dina Boluarte y Otárola. O avanzan con los nuevos proyectos mineros que están paralizados, o los sacamos. Esas son otras palabras. O sea, como un sicario salió a ponerle la pistola en la 100 y Otárola ha salido de Perú-Min diciendo, mire, no se preocupen muchachos, que así como hemos respondido a protestas que han habido, con muertos, con esto y lo otro, así también vamos a responder a lo demás. Claro que pues ha reculado y ha dicho, no, o sea, yo no quería decir eso, que esto, que lo otro, que Tía María todavía no va, pero eso es pura finta. Por eso que están sacando, o quieren sacar esta nueva ley, que le limita o le coopta la libertad de expresión. O sea, que está yendo directamente a los luchadores sociales, a la prensa alternativa, como el Ágora Popular. Por eso de aquí también quiero mandar un saludo al Ágora Popular, a toda la gente que ve este medio, a ti Raúl, a Leonardo, a JP y a todos los compañeros, a Dani, etcétera, por la gran labor que ustedes vienen haciendo. Porque si ha habido una organización que durante toda esta etapa de lucha intensa contra esta dictadura cívico-militar, ha sido Ágora Popular, una de ellas, si no la más importante, ¿no? Y eso hay que valorar. Entonces, por eso que incluso ha sacado el compañero Leonardo ahora ahí en un reportaje del Comercio tendencioso para involucrarlo justamente en temas de mafias, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero eso apunta a criminalizar la protesta más de lo que ya está. Ahora hemos visto que la señora Dina ha ido ahí a la fiscalía y ha guardado el silencio, a pesar de que hay un montón de pruebas de que han habido asesinatos extrajudiciales, masacres, etcétera, etcétera. Entonces, ahora, claro, ha salido también el ex director de la policía, el ex ministro del Interior, ¿no? A señalar que él ha coordinado directamente con Dina Boluarte y Otárola, la presidencia del Consejo de Ministros, en las reuniones, y claro, ha estado al tanto de todas las informaciones y las operaciones y los muertos que han habido en la protesta. O sea, que sí sabían. Ellos tienen ahí su entripado. Entonces, como tú dices, pues ya tiene tantos muertos, ¿qué le va a costar por unos cuantos muertos más? Y si ya la clase explotadora, capitalista, nacional e internacional han salido a pecharla, como este de González Rocha, de la Sauter Perú, entonces lo mismo le están diciendo los demás sectores, para que ella vaya de avance y aplique e imponga sangre y fuego los planes de ajuste estructural del Fondo Monetario Internacional, que son planes también de saqueo de nuestros recursos naturales, como la minería. Sí. A ver, vamos entonces, en esta parte, amigos de Ágora Popular, estamos en la entrevista con el presidente del Movimiento Nacional Sin Techo Perú, César Celada. Está con nosotros y seguramente habrán algunas preguntas que están llegando a través de los comentarios de Ágora Popular. Esta transmisión especial, hace un momento como que se nos fue la señal, no pasó nada, estamos bien y vamos a continuar esta entrevista y bueno, y diferentes entrevistas como esta. Hay información
información sobre Jania Pérez de Cuéllar, la nieta mayor de Javier Pérez de Cuéllar, ¿no? Claro, las Naciones Unidas es un organismo funcional al sistema, al capitalismo y más aún ahora al globalismo. Bueno, y Jania Pérez de Cuéllar está colocada en un ministerio muy importante, tanto por lo económico, porque ahí corre bastante billete, grandes negocios, grandes lobbies, pero también importante por nuestro tema del derecho, el derecho al agua, el derecho a la vivienda, por mencionar dos nada más de estos importantes derechos que debemos defender. Entonces están anunciando para Lima desabastecimiento de 48 horas, 72 horas, 96 horas en varios distritos de Lima. Y también están amenazando con privatizar Sedapal. Y también está el tema de la vivienda, César, que ya tenemos que entrar para ver qué está pasando en el sector de la vivienda, del derecho a la casa, al techo, porque allí también hay jugosos negocios. Parece que hay un ex esposo de la ministra que está comprometido ahí en una relación que no debería haber. César. Sí, bueno, en efecto. Mira, nosotros en primer lugar queremos denunciar que la ministra Jania Pérez de Cuéllar, si bien es verdad, está asesorada desde el punto de vista publicitario, de mejorar la comunicación política, pues es una ministra incompetente, porque hasta ahora no se sinceran las cifras del déficit de vivienda en el país. Ella sigue con una cifra que es completamente desactualizada. Es una cifra del 2016. Ella habla de 1.800.000 familias sin vivienda, y no, son 4 millones. Esta estadística nosotros la hemos sacado de una investigación que ha hecho un organismo vinculado justamente a la ONU, que ellos tanto mencionan y tanto rezan, ¿no? Cuando hablamos de pobreza multidimensional, estamos hablando de 4 millones de familias en el Perú que no tendrían una vivienda digna donde vivir. Ahora, esa misma estadística también la saca el especialista Álvaro Espinosa de Grade, que es un especialista versado en el tema de la vivienda y el urbanismo. Entonces también saca 4 millones de familias en todo el país. ¿Ves? Entonces no estamos hablando de una cifra pequeña, estamos en una cifra muy grande. ¿Por qué? Porque buena parte de esta gente vive en alquileres carísimos, o vive hacinado con la familia, o vive en los cerros de forma precaria. ¿Ves? Entonces exigimos pues a la ministra que haga su trabajo, no por las puras. Todos los peruanos con el pago de nuestros impuestos les estamos pagando ella ese sueldazo que recibe más de 30.000 soles mensuales. Son 14 o 15 sueldos al año. Claro, sin contar las coimas, las jugadas, las licitaciones, consultorías, etcétera, etcétera. Ahí también acabo de leer, César, en este titular importante de un diario aliado nacional, con respecto a que las grandes inmobiliarias son las que se habrían apoderado de los terrenos, que se han apropiado ilícitamente de los terrenos que deberían más bien utilizarse, que nosotros, el Estado, debería utilizarlos para brindar vivienda popular a millones de personas, y no lo hacen. O sea, hay ese conflicto ahí también en el tema de vivienda. Si puedes informarnos sobre eso. Sí, mira, recién ha salido una nota de el diario, mejor dicho, el semanario Hildebrand en sus 13, donde, y esto lo digo porque recién ha salido la ministra a decir que está luchando contra las mafias del sector inmobiliario, que esto, que el otro, ¿no? Pero eso es pura falacia, es una mentira. Decirle a la audiencia que no se dejen engañar, y que le digan a sus familiares, a sus amigos, en el barrio, en el trabajo, etcétera, etcétera. ¿Ya? Porque las mafias continúan en el misterio de la vivienda. ¿Ves? Estamos hablando, por ejemplo, de un tal Navarro, ¿ya? Hernán Navarro, que es el viceministro de Vivienda y Urbanismo. ¿Ya? Él fue un tipo que está vinculado al Club de la Construcción. ¿Al Club de la Construcción? ¿Actual viceministro de esta gestión? Actual viceministro de esta gestión. ¿Ya? Y sigue ahí, y es justamente uno de los tipos que dio el salto después con Kuczynski, y que ahora, con un asesor de apellido Aliaga, han sacado resoluciones ministeriales con nombre propio, favoreciendo a este grupo de Marca Group. ¿De Sada Goray? De Sada Goray, en efecto. Y además, recién acaba de salir el Decreto Supremo 006-2023, que reglamenta la Ley 31.3 de Desarrollo Urbano Sostenible. Esa ley
le está quitando competencias a los municipios para que puedan ellos poner límites o topes a la construcción de edificios inmobiliarios. Entonces, si por ejemplo en Surco se podía edificar hasta 10 pisos, ¿no?, en función de ciertas necesidades de saneamiento, de espacio, urbanismo, etcétera, ¿no?, el municipio tenía que haber visto bueno. Claro, eso es lo más lógico, lo que debe ser. Para eso tenía incluso una sentencia del Tribunal Constitucional. Ya, ¿no? claro. Pero ahora con este nuevo decreto supremo que reglamenta justamente las viviendas de interés social, entre comillas, ya no. Ahora todo dependería del Ministerio de Vivienda. O sea, le quitó esas competencias y ahora cualquier inmobiliaria puede construir un edificio la cantidad de pisos que le plazca. Y el saneamiento y el parqueo. Por eso que tú has visto en algunos medios de comunicación y también en algunos semaneros como el de Hildebrand, que han salido familias de clase media alta en San Isidro, en Miraflores, en Surco, a protestar, a hacer sus plantones, reclamando que no construyan, pues, porque no hay condiciones para construir un edificio de 20, 30 pisos. Y dicen que son incluso de interés social. Es decir, que incluso el mismo término de vivienda de interés social ha sido pervertido. Porque ¿cómo se construye una vivienda de interés social en un distrito como San Isidro, que es uno de los más caros del país? O sea, tiene sentido. No tiene, además que, seamos claros, no existe una vivienda de interés social que sea pues de 45 metros cuadrados. ¿Quién decidió eso? Por eso te digo, nosotros siempre venimos denunciando que aquí lo que existe es una dictadura inmobiliaria, una dictadura del poder inmobiliario. Porque en ningún momento los sin techo, por ejemplo, que estamos organizados, que tenemos registros públicos, etcétera, etcétera, nos han llamado y nos han preguntado: señores sin techo, ustedes que están organizados con miles de afiliados, ¿están de acuerdo? ¿Cuál es su opinión sobre esta ley? ¿Cuál es su opinión sobre este reglamento? No, nunca. Sin embargo, el viceministro de Vivienda de la señora Jania Pérez de Cuéllar, que es un incompetente, porque hasta ahora no sincera las cifras de cuántas familias sin vivienda hay en el país, recibe a los grupos de poder empresarial inmobiliario, recibe a los funcionarios de la Capeco, pues no recibe a los vecinos ni siquiera de su propia clase, de San Isidro, de La Molina, que seguro por ahí viven ellos. No los recibe, menos van a recibir a los sin techo, ¿no?, que somos trabajadores, que vivimos con salarios de hambre, ¿ves? Entonces, una de las grandes contradicciones es el escándalo de la incompetencia y la incapacidad, y que las mafias continúan en el Ministerio de Vivienda, porque estamos hablando del sistema, y el sistema está completamente corrompido. Acuérdate esa frase de González Prada, ¿no?, donde pones el dedo, salta la pus. Ahora tú no necesitas poner el dedo en un lugar, porque la pus está en todo el ambiente, huele a putrefacto. Hasta que baila la pusta, que baila, hasta que hace fiesta por todos lados, donde nosotros no hay necesidad de poner el dedo, solamente mirar nada más y hay pus por todos lados. Así es, amigos de Ágora Popular. Mira, este importante tema, conversando aquí con César Celada, presidente del Movimiento Nacional Sin Techo Perú. Estamos tocando el tema de agua potable y el tema de vivienda. Ahora estamos viendo que esta ministra Jania Pérez de Cuéllar, más que incompetente, como bien ha dicho César, está ya parte de una mafia. Mira, estamos hablando del Club de la Construcción. Uno de sus funcionarios principales, un viceministro, viene de la época del Club de la Construcción, cosa que, claro, en ese tema que relacionado a Odebrecht, Graña y Montero y las demás, pues no les metieron preso como debe ser a los peruanos. Claro, allá en Brasil sí están presos los principales, pero acá en Perú nada de nada. Y más todavía encima están haciendo negocios, más jugosos negocios en esta actual gestión de Dina Boluarte, de la dictadura de Dina Boluarte. Entonces, hay una resolución suprema que le quita prácticamente facultades a las municipalidades. O sea, ¿y cómo se han dejado? O sea, no necesitan ya pedir licencia, permiso de la municipalidad para hacer construcciones, de todos los pisos que ellos quieran. Se han zurrado en los planes de desarrollo urbano, se han zurrado en todo lo que es la zonificación, se han zurrado en todo. O sea, el Ministerio de Vivienda ha hecho lo que se le da la gana.
Por eso nosotros emplazamos a los alcaldes que dicen que representan a sus respectivos pueblos a que movilicen a las poblaciones, al Ministerio de Vivienda, para que reclamen, porque ¿cómo no hay que tener la competencia que le corresponde? Por efecto, ellos tienen que dar un punto de vista justamente sobre esta problemática. ¿Cómo van a construir un edificio de 30, 40 pisos si no hay justamente la cantidad de agua necesaria o de parqueo para los carros que van a ir a vivir a esa zona? Entonces, eso queremos nosotros plantear. Bien, amigos de Ágora Popular, entonces agua, el tema de agua, el agua potable, y ahora el tema de tierra, el tema de los terrenos y el tema también de vivienda. Entonces las mafias son poderosas. Una de sus operadoras principales, Jania Pérez de Cuéllar, ministra de la actual dictadura de Dina Boluarte y Otárola. Ahora, mencionabas también lo de los consorcios, los grandes inmobiliarios, Graña Montero, todos ellos, y las mafias pues más grandes, de los cuales pues en la última entrevista me acuerdo que mencionábamos o deducíamos que Sada Goray pues es un pez comparado con los otros, es un pez chico nada más, comparado con los otros peces más grandes que son las Graña Montero, por ejemplo, ¿no? O sea, pero caen los peces chicos, pero sin embargo los otros siguen haciendo negocios más grandes, César. Sí, mira, el dato está acá. Cuando preguntaba sobre el esposo de la actual ministra de Vivienda, A ver. Se llama Ramesh Agrawal, es gerente general de Prima Capital Advisors, ¿ya? Y ha sido asesor de Graña Montero, mejor dicho, asesora a Graña Montero actualmente, a ICSA y a Cuatro Inmobiliaria, desarrolladora del Pacífico, Natural Ancia, Mobile House y una que es Pacífico, Naturales y CIA. ¿No? O sea que es un tipo muy vinculados al sector inmobiliario. ¿Por qué, por ejemplo, los grandes medios de prensa, en vez de estar persiguiendo, terruqueando a la gente que piensa diferente, no investiga justamente cuál es la participación de este señor, ¿no? Que ha sido el esposo de la ministra, con estas inmobiliarias y con el Ministerio de Vivienda? Porque yo supongo que deben también coordinar entre ellos, deben llamarse por teléfono, conversar. Entonces habría que ver pequeño tripoy ahí, ¿por qué no investigan eso, ¿no? Y ya sobre lo otro, mira, nosotros, parafraseando a Mariátegui, tenemos que decir que el problema de la vivienda es el problema de la tierra, y el problema de la tierra es el problema de la lucha de clases. ¿Por qué? Porque por uno tú tienes a unos cuantos grupos de poder económico e inmobiliario vinculados incluso a la agroindustria y a la minería, como Graña Montero, como Centenario, el Grupo Romero, etcétera, etcétera, que tienen una estrategia política de acaparamiento sistemático de las tierras y el suelo urbano que pertenece a todos los peruanos. Y por otro tienes a trabajadores con salarios de hambre de 1.025 soles que para poder comprarse un departamento de estas mismas inmobiliarias que fluctúan en los 250.000 soles en un distrito popular como Comas, vas a tener que trabajar casi toda tu vida y para algunos va a ser inaccesible. Por eso que hay gente que muere en alquileres carísimos, o que muere viviendo en los cerros de forma inhumana, o que vive hacinado con la familia. Yo tengo afiliados en Ancón, en Villa Salvador, etcétera, que viven con sus hijos 4 o 5 familias. Durante la pandemia te decían, lávate las manos, distanciamiento social. ¿Qué distanciamiento puede haber si viven 5 familias en una vivienda de 50 metros cuadrados? De un solo piso. ¿Cómo te vas a lavar las manos si el agua potable está contaminada? Son 3.600.000 familias en el Perú que no tienen acceso a agua potable. Entonces, espacio reducido. Esto que nos acaba de señalar César, mis amigos, todos ustedes lo han vivido, lo hemos vivido todos, y que está relacionado, ¿no?, el tema de salud, ahora también con el tema de vivienda. Y justamente lo que también tememos es que con este cambio de la matriz en el caso de Lima y Callao también venga algo por ese lado, pues el tema del agua potable, el tema de las nuevas tuberías, los nuevos ductos que dicen que van a poner, qué cosa vendrá por ese lado. Siempre hay que pensar mal, y siempre dice el dicho, piensa mal y acertarás. Además, no es la primera vez que hacen cosas como esta de manera planificada y siniestra, ¿no? Pero por un lado está lo planificado, pero por otro lado también la dictadura, al menos hablando ya particularmente de esta gestión de Boluarte y Otárola, estarían
apurados en hacer negocios por todos lados. O sea, es como quien dice, toda la red se acelera para hacer negocios como mejor sepa hacer, porque aparentemente tienen que aprovechar sus 15 minutos de poder, o el tiempo que tengan de poder, de ahora en adelante. En este tema de vivienda, y para ir redondeando y finalizando algunos aspectos, César, amigos de Ágora Popular, aquí con César Celada, presidente del Movimiento Nacional Sin Techo Perú, sobre Jania Pérez de Cuéllar, este decreto supremo, este ex esposo que está trabajando actualmente como asesor de una inmobiliaria y muchas cosas más que se están descubriendo, que jamás la prensa basura pues va a decir esto es acá, porque esa prensa basura justamente recibe jugosos auspicios, propaganda de esos grupos económicos. Están por todos lados, su propaganda ya hasta la sopa, ¿no? De esas inmobiliarias que según ellos están creando empresas, trabajo, fuentes de trabajo, anda a ver, pues, sueldos mínimos, ¿no? Para los trabajadores, limpieza, mantenimiento, conserjes, en todas esas inmobiliarias. Bueno, es un tema también amplísimo. Pero vayan a ver, ese es el desarrollo económico de estos grupos de poder acá en el Perú. ¿Qué más podemos señalar? Tú como presidente del Movimiento Sin Techo Perú, César, y que estás revelando esta información muy importante, y al mismo tiempo ves pues que mencionabas, mañana va a haber varias reuniones, mañana domingo va a haber coordinaciones preparando el 12 de octubre. ¿Podemos los peruanos quizás tener la esperanza de que podamos encontrar una salida frente a estas mafias que parecen que fueran muy poderosas y que fuera difícil de sacarlas o de ponerlas al fresco? Sí, bueno, para cerrar el punto de la vivienda, quería señalar muy enfáticamente de que es mentira que no hayan tierras. Hay un montón de tierras, hay miles y miles de hectáreas de tierras. El problema es que no hay un interés por parte de la casta política que nos gobierna, menos de la dictadura, de poder resolver este problema, porque a río revuelto, ganancia pescadores. Entonces, por ejemplo, tú en Ancón mismo tienes, por un lado, grandes extensiones de tierras, ¿ya? Pero por otro lado tienes tú a miles de familias que no tienen una vivienda donde vivir. Entonces se desenvuelve el tráfico de tierras. Ahora, la gran prensa siempre acusa a las pirañas, pero no dicen nada del gran tráfico de tierras que hacen los Graña Montero, que hacen los Portales, que hace el Centenario, etcétera, etcétera. Y los Portales tienen un montón de dinero. Sí. Ahora, ¿cuánto compran estas inmobiliarias el metro cuadrado en tierras seriasas? 2 soles, 3 soles, 5 soles el metro cuadrado. Luego invierten un poquito de plata, lo urbaniza y negocio redondo. Lo venden a 50, 100% su precio real. Y el metro cuadrado termina costando $100. Hay distritos donde cuestan 200, 300, 400 dólares. En San Isidro están $1.500. El metro cuadrado. Entonces es un abuso descomunal. ¿Ve? Y le quitan la plata a los trabajadores. Yo tengo familiares incluso que por un departamento de 45 metros cuadrados terminan trabajando toda su vida. Abranda vive ahí en un departamento de 45 metros cuadrados con 3 hijos. ¿Ve? Es un abuso. ¿Ve? Entonces, prácticamente con estas medidas en la pandemia han llevado a la gente a la muerte. A pesar que hemos sido el país que más ha invertido en el tema de la pandemia, a nivel de todo el continente latinoamericano. Somos los que más muertos hemos tenido. Por eso, por el hacinamiento, por la falta de agua potable. Y esto no se ha resuelto. Acaba de fallecer Nando Guerra García, ¿no? Justamente porque el sistema que él defiende, que es el del capitalismo salvaje, no permite que hayan postas de salud que atiendan con el personal médico y toda la infraestructura necesaria, y falleció. ¿Ves? Pero hacen un show, todo un escándalo, que esto, que el otro, no, ahora lo van a enterrar, urnas fúnebres, que esto, que el otro, y todo sigue igual. ¿Ves? Entonces yo quiero que quede claro primero, tierras hay, pero para poder desenvolver un plan de viviendas públicas, y nosotros planteamos como Sin Techo, Movimiento Sin Techo Perú, estamos en el Facebook, de que haya un plan de viviendas públicas, ¿no? De 100.000 mínimo al año, que es lo mínimo, que es el déficit anual. Estamos hablando incluso de dar una salida a la crisis política y económica, porque solamente con la construcción de 6.000 viviendas mínimamente podríamos desenvolver trabajo para cientos de miles de desempleados.
Ahora, el Estado invierte, es mentira que no invierte, porque ahí donde hay una invasión exitosa, el Estado tiene que intervenir para poner los puntos de agua, luz, desagüe, pistas, veredas, etcétera, etcétera. Ahora, ¿cuánto gasta ahí? Son 140.000 soles por cada poblador, por cada vivienda, en todo el proceso de formalización. ¿Y por qué eso no invierte de manera preventiva? Porque lo hace con los hechos consumados. Y sin embargo los neoliberales dicen, no, pero el Estado no interviene. El Estado igual gasta. Cuando hay invasiones tiene que intervenir. Ahora, lo de Sada Agora y Marca Group demuestran que basta con que tomas un poco de capital y compras a todos los operadores y los jefes o directores de la SUNAR, de vivienda, de esto, de lo otro. Y si hay observaciones técnicas a un terreno, te superan las observaciones técnicas y ya lo compran. Negocio redondo. ¿Te das cuenta? O sea, es una gran mafia la que está alrededor de la vivienda y el tema del agua. Son grandes poderes mafiosos en el país, ¿no? Entonces, ¿cómo salimos de esto? Ese es el problema. Porque el movimiento obrero y popular se encuentra en un impasse. Todo este tiempo, desde que voltearon a Castillo a través de un golpe de Estado, sangriento, los trabajadores del campo, de las provincias en particular, y movimientos como el Ágora en Lima, bueno, nosotros también hemos salido a luchar, no con toda nuestra fuerza porque la dictadura nos ha intervenido y ha infiltrado el movimiento, ha luchado de manera denodada, intensa, combativa, pero en este más de medio año, vamos a cumplir ya un año el 7 de diciembre próximo, de acá a 2 meses y pico, también es cierto que han habido debilidades, y una de las grandes debilidades es la dispersión. Existen como 3 espacios de articulación, ¿no? La CNUL, CGTP y otras centrales sindicales, la CONUL-P, ¿no? Que surgió en febrero de este año para articular justamente la protesta de las provincias, y el Comité de Lucha de las Regiones. Pero estas 3 no se pueden ver. Ahora, por supuesto que hay diferencias políticas, ¿no? La CNUL-CGTP planteaba hasta hace unas semanas atrás adelanto de elecciones como salía la crisis. Ahora en los documentos ya no lo plantea, pero habla de que en el evento de hoy día y mañana deberían estar presentes invitados de la OEA, ¿no? De la CID, etcétera, etcétera. La CONUL plantea la Asamblea Constituyente, ¿no? Y el Comité de Lucha de Regiones, que bueno, plantea varias reivindicaciones, entre ellas también la restitución de Pedro Castillo. Nosotros creemos que Pedro Castillo debe salir en libertad porque lo que ha habido aquí con él es un golpe de Estado. Y así como él, deben salir todos los presos políticos. Y debe haber un juicio de responsabilidades a todos los responsables de la dictadura sobre la gente que ha muerto, ¿no? Pero creemos que ahora necesitamos la unidad sobre consignas que son las que el pueblo demanda en las calles. Un adelanto de elecciones per se no resolvería nada, es nuestro punto de vista. Aquí la lucha es por una asamblea constituyente soberana y originaria. Y ahí la asamblea constituyente, entonces el mismo pueblo tendrá que imponer sus representantes. Pero si puedes tú ganar imponer un adelanto de elecciones, ¿por qué no vas a poder imponer una asamblea constituyente? Es una lucha. Y el otro factor decisivo es que la burocracia dirigencial de la CGTP rompa con su estrategia de colaboración de clases con la dictadura, ¿no? Y se meta de lleno a organizar asamblea por asamblea en las fábricas, en los centros mineros, etcétera, etcétera, a la clase trabajadora que está vinculada a la producción del país. Si nosotros paralizaríamos la producción del país, en 48 horas cae la dictadura, porque los patrones no van a resistir un paro general de 48 horas en la situación de crisis en que se encuentra la economía. ¿Ves? Pero hasta ahora el movimiento obrero no estira los músculos. ¿Por qué? Porque no hay una estrategia por parte de las dirigencias sindicales, de la burocracia, de orientarse hacia el movimiento obrero. Lo que te venden hasta ahora es gran acuerdo de la Federación de Construcción Civil con la Capeco. Así es como debe ser, ¿no? La lucha de construcción civil, ¿no? Pero de construcción civil, si bien es cierto, ganan más o menos, pero siguen siendo explotados. Y lo otro es que esa política de negociación colectiva no solamente puede ser prerrogativa de construcción civil. Todas las ramas de la producción necesitan una negociación colectiva por rama de actividad. Entonces ahí tiene los textiles, ahí tiene los mineros,
Tienes un montón de sectores de la producción que necesitan también su negociación colectiva. ¿Por qué los construcción solamente se quedan pensando en ellos? ¿Ves? Ahora, la construcción civil estamos hablando acá de más de 200.000 trabajadores. Si los de construcción civil entraran a tallar en escena, otra cosa sería. Son 200.000 en todo el país, mínimamente, sin contar los otros que no están sindicalizados. Los mineros paralizarían toda la minería. Yo he trabajado para el sector minero, como trabajador en la Federación de Trabajadores Mineros. Ahí hay rubros, ¿no? Hay un sector que es de gran minería, que pues son bien pagados, ¿no? Y por supuesto que es un poco difícil que ellos se plieguen. Pero los sectores medios y los sectores de pequeña minería lo pueden hacer. Si es que la dirigencia sindical de la CGTP se daría la tarea de ir junto con la Federación de Trabajadores Mineros, base por base, convocar asambleas o por macro ciudades, ¿ves? Y llevar acuerdos ahí para ir a una huelga, ¿ves? Sería otra cosa. Eso se puede hacer, sino que no hay voluntad política de parte de esa dirigencia burocrática. No hay ni voluntad, ni hay orientación política, ni hay un plan de lucha. Si tú te das cuenta, van, hacen un saludo a la bandera, luego se toman fotos con los ministros, el ministro de Trabajo, dice que ya se ofició el Consejo Nacional de Trabajo para discutir sobre el salario mínimo. ¿Y a cuánto tiempo estamos discutiendo sobre el salario mínimo? Ahora, ¿tú crees que el patrón va a dar, por su buena voluntad, ¿no?, humanista, un aumento de salario mínimo? No, el aumento salarial es una escena de la lucha de clases y de conflicto, porque es una lucha por la mejora salarial de los trabajadores que se ven asaltados por la inflación y por la miseria que te pagan el trabajo, ¿ves? Entonces, es una lucha constante el tema del aumento salarial. Sin embargo, no hay pautas aquí en el país. En otros países más avanzados, incluso por mes te aumentan, aunque sea 25 centavos al mes. ¿Ve? Pero aquí no hay eso, aquí te aumentan cada un año, año y medio, 2 años, cuando se plantea el tema, etcétera, etcétera, ¿no? Pero aquí no. Parece que hay que arrancar eso que estamos hablando de solamente algunas reivindicaciones mínimas, ¿no? Y arrancarlo con sangre, parece, cada cierto tiempo para lograr algunos pequeños aumentos, aunque sea, sí, pues, en esa situación estamos, ¿no? Pero al mismo tiempo, César, en la parte positiva, vamos a decirlo así, de la lucha de los pueblos, hay que reconocer que sí, pues en estos últimos 5 años no se ha hablado nunca como antes más de la Asamblea Constituyente en debate y a favor de la Asamblea Constituyente que lo que antes nos imaginábamos, ¿no? Eso se ha puesto en titular, se ha puesto en todos los medios de comunicación de los grupos que manejan la información a su antojo, mal o bien, muy a su pesar, han tenido que aceptar como debate el tema de la Asamblea Constituyente, cosa que antes, 5 años atrás, ni nos imaginábamos, ¿no? Eso ha sido algo positivo que se ha logrado en este periodo de lucha, incluyendo la llegada al poder, por supuesto, al gobierno del presidente Pedro Castillo. Entonces, ese sí es un gran logro, pero obviamente faltan muchas cosas que vamos a tener que ir resolviendo en el transcurso de lo que venga, entonces, para este próximo periodo de luchas sociales que se abre, ¿no? Después de Pedro Castillo, la dictadura cuya máscara es Boluarte, y la situación en que nos encontramos ahora con las intenciones de estos grupos élites nacionales e internacionales de llevarnos a su perfeccionamiento del globalismo. Palabras finales en esta parte, César, y después son todos los temas que tratamos, son amplios, pero al menos a manera de reflexión para cerrar esta transmisión en vivo. Sí, bueno, señalar que nosotros hemos venido luchando con un petitorio que fueron firmados también por funcionarios del Estado, planteando agua potable para las poblaciones vulnerables, de igual manera de subsidios para la gente más pobre, la gente sin techo, que son unos sectores también muy golpeados por la crisis, entre otras demandas más, y que bueno, han comenzado a ofrecerse, pero que es completamente insuficiente también a la vez, ¿ves? Llamar a la unidad, Raúl, llamar a la unidad de todos estos sectores que se están articulando bajo una plataforma que es la que el mismo pueblo
ha planteado en la lucha. Como tú bien señalas, había un salto en la conciencia política de la gente, de las consignas economicistas, reivindicativas, locales, a una consigna nacional que unifica a todos los sectores en lucha, que es la necesidad de una asamblea constituyente libre y soberana. Soberana en el sentido de que tiene que ser independiente de todos los demás poderes, es decir, tiene que ser con todos los poderes, para que ni bien una comisión, por ejemplo, en el caso de la vivienda, decida que las tierras deben ser para los trabajadores sin techo, inmediatamente eso se operativiza, no puede ningún poder paralelo. De igual manera, en la comisión de trabajo, aumento salarial según la inflación, entonces el salario tiene que aumentar al nivel de la canasta básica familiar. Si la canasta básica familiar es de 2.500 soles, un salario no puede ser de 1.025. ¿Ves? Entonces, cosas así, en ese sentido tiene que ser de todos los poderes, plenipotenciaria, no puede poderes paralelos. Lo que resuelve en la comisión inmediatamente se efectiviza. La Asamblea Constituyente no puede ser un saludo a la bandera o algo simbólico, nada. Como la del 93, o como la del 79. Aunque el 79 tiene algunos elementos progresistas, claro, pero igual reconocía la gran propiedad privada de los medios de producción. ¿Ves? Entonces, la unidad sobre esas consignas, la libertad de Pedro Castillo, la libertad de todos los detenidos, juicio de responsabilidad para los responsables de los muertos, de los heridos, indemnizaciones para los heridos, ¿no? La Asamblea Constituyente, y levantar las reivindicaciones más sentidas del pueblo en las provincias, pero también en la capital. Es cierto que la vez pasada ha habido el 19 de julio una movilización de los sectores medios, pero visto que eso también se ha caído, ¿ves? Hay mucha confusión y mucha dispersión. ¿Por qué? Porque creo que también la prensa alternativa, si bien es cierto, juega un rol combativo, de información, etcétera, pero tiene que romper, sector o público objetivo donde siempre se enfoca y llegar a los sectores populares que ahorita están confundidos o están con el discurso pues del terruqueo. ¿Y cómo llegas ahí? Levantando sus propias reivindicaciones: hospitales, pistas, veredas, muros de contención, agua potable, la vivienda, bonos, etcétera, etcétera. Entonces, que puedan movilizarlos a todos, por ejemplo, en el caso de Seapal ahorita que se viene, crear conciencia sobre el tema del agua y movilizar a toda la gente. Pero por eso la izquierda tiene que ensuciarse los zapatos. Compañeros, no es posible que quieran seguir hablando desde sus oficinas en Miraflores, San Isidro, la avenida Arequipa. O sea, tienen que seguir el ejemplo del Ágora Popular. Hay que embarrarse los zapatos, y hay que ir a los cerros, hay que ir a los asentamientos humanos y ahí hacer talleres, movilizar a la gente, organizarlas, hacer asambleas. No es fácil. No es fácil, como yo te digo yo, porque yo he amanecido en Cerro de San Juan del Lurigancho, donde ni siquiera hay escaleras, en Villa Salvador, invasiones que han hecho la gente y que luego se han replegado y se han organizado con nosotros, etcétera, etcétera, ¿no? Hemos sido también infiltrados por la dictadura, ¿no? Pero es lo que nos queda, porque si no construyes movimiento social, no construyes un movimiento popular como lo que teníamos en los 80 y los 70, con una estrategia realmente de ruptura con el capitalismo salvaje, entonces lo que nos depara es más de lo mismo. O sea, la izquierda tiene que reinventarse, tiene que replantearse los contenidos programáticos y avanzar hacia lo que es el postcapitalismo. Porque el capitalismo no, como decía Rosa Luxemburgo, socialismo barbarie, el capitalismo es pura barbarie. Nos está llevando a una tercera guerra mundial ahorita, ¿ves? Entonces eso, compañero, hacer un llamado a la unidad, a todos los sectores en lucha, a reinventar el tema de los contenidos programáticos, de la orientación de toda la lucha, fundamentalmente por la prensa alternativa, a los sectores populares que están confundidos o que están con el pensamiento neoliberal, están con el chip de los grupos de poder, el terruqueo, para romper esquemas y ganarlos para la lucha por una verdadera democracia, que es una democracia de los trabajadores, que es un gobierno de los trabajadores. Perfecto, César. Esto, amigos, no queda acá. Vamos a seguir conversando en futuras oportunidades más adelante con el presidente del Movimiento Nacional Sin Techo Perú, César Celada, el cual hemos tenido hoy para las cámaras de Ágora Popular y con el cual, pues, como ustedes van a ver el video ya más tranquilos, horas, minutos más adelante, hemos tenido bastantes datos, informes y revelaciones sobre la situación nacional y particularmente el tema de vivienda y el tema de agua potable en esta cartera tan importante como es la de Ministerio de Jania Pérez de Cuellar. Sí, César. Disculpa, Raúl, no, llamarlos a todos aquellos que tienen problemas de vivienda, que viven hacinados con su familia, que viven alquileres carísimos en los centros de forma precaria, organizarse con nosotros, organizarse con los sin techo, formar bases. Tenemos nuestro Facebook, que es Movimiento Sin Techo _Perú.
y organizarnos, desenvolver un movimiento de masas aquí en la capital y voltear la tortilla a los grupos de poder inmobiliario y económico. Repítanos, por favor, la forma de comunicarse con el movimiento Sin Techo Perú, el Facebook y quizás algún teléfono por ahí. 938-891-821, que es mi teléfono, mándenme un mensaje por WhatsApp, o al Facebook, que es Movimiento Sin Techo Perú, es de la bandera verde limón y iniciales MSTP en blanco. Perfecto, muy amable César, entonces, las gracias por esta oportunidad. Y amigos de Ágora Popular, entonces hay abundante información. Hoy día ha sido un día de bastante programación y temática en la lucha social. Mañana también hay bastante más. Y por supuesto siga usted en las transmisiones en vivo de Ágora Popular de la Plaza San Martín. Viviremos y venceremos. Buenas noches. Permiso. Hacer un saludo especial al hermano Lucho Cerrucho de Los Olivos y a todos los hermanos que nos han acompañado en la transmisión en vivo de este interesante tema del agua. Saludos para Puno, saludos para Piura, para Pichanaki, saludos para todos los hermanos de las regiones que nos han acompañado en esta transmisión.